Lunes 6 de abril de 2026. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos del 8 al 15. En aquel tiempo, las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro. Llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús salió al encuentro y les dijo: «Alegraos». Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo: «No temáis, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán». Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles: «Decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y os sacaremos de apuros». Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones, y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos en la octava de Pascua. ¿Y qué es una octava a nivel litúrgico? Es como una prolongación de una gran solemnidad, de una gran celebración que la Iglesia no quiere que solamente dure un día, sino que lo quiere prolongar durante 8 días. Tenemos la octava de Pascua que prolonga el día de la resurrección y tenemos la octava de Navidad que prolonga el día del nacimiento. Es como si en cada uno de estos días estuviésemos celebrando el domingo de la resurrección. Y de hecho los evangelios que vamos a ver durante esta octava son evangelios de las apariciones de Jesús resucitado. Vamos entonces con 3 mensajes de este bello evangelio que nos propone hoy la liturgia. Primero, ¿vives alegre? Segundo, ¿vives en la mentira? Tercero, ¿te postras ante Jesús? Vamos con el primer punto. ¿Vives alegre? El Evangelio nos cuenta que las mujeres, al darse cuenta del milagro de la resurrección, salieron corriendo llenas de alegría. Aunque tenían miedo, su corazón estaba lleno de alegría. De hecho, cuando se encuentran con Jesús, lo primero que el Señor les dice es: alegraos, no teman. Y es que debemos decir que la alegría es un fruto del Espíritu Santo. La alegría es fruto del encuentro con Dios y especialmente del encuentro con Cristo resucitado. La Iglesia nos invita durante todo este tiempo a estar muy alegres, pero hay que diferenciar entre la alegría que procede de Dios y la alegría que procede del mundo, que podríamos equiparar muy bien a la alegría de la Pascua versus la alegría del Carnaval. Sabemos que antes de iniciar la Cuaresma, en muchas ciudades y en muchos países se celebran tremendos carnavales. De alguna manera es una alegría mundana, una alegría que en muchas ocasiones está bastante relacionada con el pecado y en el mejor de los casos es una alegría algo superficial. De hecho, precisamente los carnavales se encuentran antes de la Cuaresma como para tratar de disfrutar de todos los placeres que durante la Cuaresma no se disfrutarán. Bueno, en aquel entonces. Ahora, desafortunadamente, es que los carnavales no marcan el inicio de una vida de mortificación, de una vida de sacrificio, sino simplemente el inicio de nuevos carnavales. Pero podemos decir que existe como una alegría del carnaval, pero también existe una alegría de la Pascua. Y la alegría de la Pascua es una alegría distinta. Mientras la alegría del mundo es una alegría que en muchas ocasiones se basa en el pecado, y por consiguiente es una alegría muy poco duradera. Podemos decir que es una alegría de goces, pero no de verdadero gozo. Es una alegría que se experimenta mientras está el goce de la carne, el goce de la sensualidad, pero no produce un gozo interior permanente. Es una alegría que tiene altos picos, pero luego tiene profundas depresiones. Es una alegría que pasa rápidamente. En cambio, la alegría de Dios es la alegría de la gracia. Es la alegría del alma. Es la alegría que perdura. Es una alegría que tal vez no tiene esos picos tan elevados, pero va increciendo, va creciendo progresivamente en medio de la paz, del gozo, en medio del regocijo interior. Es la verdadera alegría de Dios. Con eso no estoy diciendo que participar en una fiesta o disfrutar de algunos placeres lícitos sea en sí mismo una cosa inmoral. Desde que se conserven unas condiciones suficientes para no ofender a Dios, se podría legítimamente hacer.
Pero debemos decir que los católicos encontramos nuestro gozo fundamentalmente en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y cuando se cumple la voluntad de Dios, entonces ahí decimos como San Pablo, sea que comamos, sea que bebamos, hagámoslo todo en nombre de Dios. Lo que no se puede hacer es pensar que la alegría se encuentra en las cosas materiales, que la alegría se encuentra en los placeres, que la alegría se encuentra en conquistar triunfos humanos, porque en muchas ocasiones hemos conquistado todo esto y nos hemos dado cuenta que no poseemos la verdadera alegría. Pero cuando conocimos a Cristo, cuando nos encontramos con Cristo resucitado, ¡ah, qué cambio interior! ¡Qué regocijo en el alma! ¡Qué paz! ¡Qué alegría profunda! ¡Qué manera distinta de ver la realidad! Hoy el Evangelio me pregunta, ¿vives alegre? ¿Qué alegría experimentas? ¿Qué alegría te hace verdaderamente feliz? ¿Te alegra el mundo o te alegra Cristo? ¿Te alegran las cosas superficiales y por eso buscas más y más y te das cuenta que el vacío es mayor? ¿O te alegra Cristo y te das cuenta que más bien Él te llena de tal forma que te vas desprendiendo incluso de cosas superficiales, de cosas que en realidad lo único que generaban eran goces furtivos, pero no un gozo verdadero? Segundo, ¿vives en la mentira? El Evangelio de hoy es precisamente la narración que nos hace San Mateo de la resurrección. En el versículo 4 de este capítulo 28 que estamos leyendo, se nos cuenta que los guardias fueron testigos de la presencia de un ángel que corrió la piedra del sepulcro, y un ángel que incluso les hizo temblar de miedo. Y en realidad, cuando estos soldados van a la ciudad y van a comentar a las autoridades judías lo que había sucedido, uno no deja de preguntarse cómo es posible que después de ver un ángel sean capaces de mentir por dinero. Y esta es una terrible realidad. Es una realidad de nuestra miseria humana, de la miseria a la que nos ha postrado el pecado original. Somos capaces de negar milagros, somos capaces de vivir en la mentira después de presenciar hechos extraordinarios, somos capaces de ir contra las bendiciones que Dios nos pone al frente y vivir una mentira a cambio de bagatelas, en este caso a cambio de unas monedas. Pensar, por ejemplo, en aquel hombre que teniendo una mujer maravillosa es capaz de despreciar esa bendición y vivir en la mentira de una infidelidad. Recordar a aquel joven de buena familia que a pesar de vivir el milagro constante del amor de sus padres, ha decidido vivir en la mentira de la droga. Pensar en aquella jovencita que creía en la castidad, que creía en la pureza y que había logrado experimentar incluso las bendiciones de vivir de esta manera, como de repente es capaz de vivir una mentira, de engañarse a sí misma y caer estrepitosamente y caer vergonzosamente una y otra vez y luego ver esa alma deformada. ¿Vives en la mentira? ¿Vivo en la mentira? Es decir, en vez de aceptar lo que Dios me pone al frente y de transformar mi vida ante ello, prefiero darle la espalda a Dios, prefiero negar lo que mis ojos han visto, negar los regalos que Dios me ha dado y vivir una vida de mentira insostenible que finalmente terminará trayéndome amargura y soledad. Tercero, ¿te postras ante Jesús? El Evangelio nos cuenta que cuando las bellas mujeres encuentran a Jesús, ellas se postran ante Él. Este signo externo de postrarse ante Él expresa una realidad íntima, una realidad interior, es una realidad de adoración. Es cierto que nos podemos arrodillar para pedir perdón, es cierto que antiguamente las personas se arrodillaban por respeto a grandes dignidades y autoridades, es cierto que uno se arrodilla para adorar, pero debemos decir que casi siempre el arrodillarse es un signo de humildad. Y nos encontramos en una sociedad que se arrodilla poco, en una sociedad soberbia, en una sociedad altiva, en una sociedad que le cuesta dificultad ponerse de rodillas. Alguien decía que nunca un hombre es tan grande como cuando está de rodillas, porque el secreto incluso del conocimiento, el secreto de la grandeza humana, pero todavía más el secreto de la santidad, es la humildad. Pensemos en la Eucaristía, cuántas personas pudiéndose arrodillar no lo hacen. Y no lo hacen en ocasiones ni siquiera porque haya maldad en el corazón, sino porque se acostumbraron a no arrodillarse, se acostumbraron a vivir de pie, se acostumbraron a olvidar que hay un Dios por encima de ellos. ¿Cuántas veces nos postramos ante Jesús Eucaristía?
¿Cuántas veces vamos a adorar al Santísimo, a postrarnos ante su presencia? No estoy diciendo que no podamos adorar a Dios de pie o sentados, y tampoco estoy diciendo que personas que de verdad tienen problemas en sus rodillas y por alguna razón no se pueden arrodillar en la iglesia sean personas malas. Lo que estoy diciendo es que a veces yo me pregunto si esta persona que dice que tiene problemas en su rodilla para adorar a Jesús en la Eucaristía, si llegase a encontrar un billete de alta denominación en el suelo y la única manera de tomar ese billete fuese arrodillarse, ¿se arrodillaría? ¿Por ese billete se arrodillaría? ¿O también diría, no, tengo problemas de rodilla y seguiría adelante? Y si es que se arrodillaría para tomar ese billete, ¿por qué no hacer un esfuerzo en la medida de lo posible y arrodillarse para adorar al verdadero Dios? Pero más allá del signo externo que es necesario, debemos vivir una vida de postración ante Dios, una vida de reconocimiento de la grandeza de Dios, una vida de adoración, una vida de humildad y de súplica ante Él, una vida de reconocer que soy criatura ante el único que es el Creador. Debemos vivir una vida que se acostumbra a sentirse pequeño ante el único que es grande. En eso consiste la humildad, reconocerme criatura ante el Creador. Oremos. Amado Señor, hoy te suplico me concedas la alegría del Evangelio. Te suplico que arranques de mí toda alegría mundana. Arranca de mí también toda tristeza. Lléname del gozo de la resurrección. Lléname del gozo de sentirme hijo tuyo. En muchas ocasiones, esa tristeza es producto de vivir en la mentira. Por favor, Señor, concédeme la gracia de vivir siempre en la verdad. Y para ello, enséñame la humildad, a postrarme ante ti. Enséñame a arrodillarme ante el único que merece la adoración, la gloria y el honor, ante ti, Señor. Enséñame, Señor, que ante tu nombre toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, y toda lengua proclame que tú eres Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, ¿vives alegre? Segundo, ¿vives en la mentira? Tercero, ¿te postras ante Jesús? Compromiso. Vamos a sacar hoy un espacio de oración para que nos arrodillemos en adoración ante Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.